Miqueas capítulos 4 al 7. El amor vence siempre. Esta es una frase que me apasiona, que me encanta y sobre todo me gusta porque es totalmente cierta, está repleta de verdad. Esta frase es de San Juan Pablo II y no se equivoca en nada, porque este libro nos lo muestra como el amor, como Dios vence siempre, a pesar de las dificultades que podamos tener, de los obstáculos que podamos atravesar, de las complicaciones que se nos puedan dar, siempre vence. El amor siempre vence a esa maldad, el bien siempre vence al mal. Entonces empieza este capítulo 4 con unas promesas a Sión. Recordemos que en los capítulos anteriores hablaba de un juicio venidero, aunque en estos también habla de juicio venidero sobre todas estas personas que estaban siendo injustas y sobre todo tramando y planeando maldades, pero maldades no a un nivel básico, podamos decir, sino a un nivel extremo, perjudicando en todo momento a los demás. Y, por ejemplo, lo que más destaca el libro es que los que eran ricos no eran ricos por mérito propio, sino que eran ricos aprovechándose de los demás, robando, con la corrupción, con la avaricia, el egoísmo, etc. Todo lo que conseguían era robado, no por mérito propio. Este capítulo 4 nos habla de esa promesa que viene del reino futuro de Yahvé en Sión, y empieza hablando de este monte del templo de Yahvé, donde se nos dicen una serie de cosas como que Él nos enseñará sus caminos y nosotros seguiremos sus senderos. Habla de 4 tipos de libertades, porque si Dios nos va a enseñar todo esto, nos va a dar esa libertad de la ignorancia, de conocer la verdad. Luego, una libertad de la guerra, porque dice: no levantará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más palabras de guerra. Entonces, estos son palabras de una paz venidera, una paz que va a venir, porque habrá un nuevo gobernante en un futuro muy futuro, que era Jesús, y que cada uno comerá bajo su parra, bajo su higuera, que esto es una libertad de necesidad. Más luego habla de una libertad del temor. Ya no tendrán ese miedo. Yahvé Sebaot ha hablado, concluye una parte de este capítulo. Y cada vez que dice esto es porque es palabra de Dios y que Dios lo ha dicho y así lo hará. Dios es fiel a su palabra. Luego dice qué cosas hará Dios, que viene la restauración para todos y que Dios dice: yo recogeré a las ovejas cojas, yo reuniré a las descarriadas, las alejadas. Aquí esta restauración no era solo para una serie específica de personas, sino para todos, para todo tipo de personas. Y con todas estas, Él dice que formaría un resto, una nación fuerte. El capítulo 5 es un capítulo crucial en este libro y en la Biblia, porque viene a decirnos el lugar de nacimiento que fue escogido por Dios para el Mesías. Dice así: en cuanto a ti, Belén Efratá, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos, desde tiempos remotos. ¡Wow! Cómo Dios se fija en el menor de todos los clanes. Mirad que había diferentes tipos de clanes, unos más grandes, otros más pequeños, y el Señor se fija en el menor de entre los clanes, y de él saca al gobernador de Israel. Y a destacar es lo siguiente, que sus orígenes son antiguos, desde tiempos remotos. Es decir, Dios es eterno. Jesús ha existido desde siempre. ¿Qué nos está mostrando esto? Pues unas cosas muy importantes, como son las siguientes. Nos está mostrando la gloria de Jesús, que Él es mucho más que un hombre. Nos muestra el amor de Jesús, que Él dejaría la gloria del cielo por nosotros. Es decir, Jesús, Dios, se hace hombre, baja a la tierra por nosotros, por salvarnos, baja para entregarse a todos y cada uno de nosotros, baja para morir por todos nuestros pecados, aquel que nunca cometió un pecado. Nos muestra también la naturaleza de Jesús,
que Él agregaría humanidad a su deidad. Y nos muestra, entre otras muchas cosas e infinitas como Él, la simpatía de Jesús, que sigue siendo plenamente hombre y plenamente Dios. Es increíble ver todo el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Nos lo repite continuamente. Es que es sorprendente y aún así nosotros, como humanos que somos y como débiles que somos, porque somos muy débiles, seguimos teniendo esas dudas sobre nosotros. Muchas veces nos hablamos fatal cuando el mismísimo Dios, el mismísimo creador del universo, te está diciendo que eres especial, que todo esto que se ha realizado es por ti, por cada uno de nosotros, porque Dios te ama y tú estás aquí porque Dios te ama, eres amado y Él tiene un propósito contigo y con todos y cada uno de nosotros. Luego continúa diciendo que Él pastoreará firme con la fuerza de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé, su Dios. Hago un hincapié aquí y es que esto fue citado, más en concreto, la ciudad donde iba a nacer el Mesías, por el Nuevo Testamento en el libro de Mateo. Es más, otro dato es que Belén significa casa de pan. Y Belén era un lugar humilde, un lugar pequeño, como he dicho antes, y Efrata significa fecunda. Hablando de datos, nos sigue hablando sobre algunas cosas, nos da unas pinceladas sobre quién es el Mesías, sobre quién será esta persona. Él será la paz, nos librará de Asiria. Continúa con el capítulo 6, donde aquí tenemos que usar la imaginación, porque Miqueas está representando un tribunal de justicia con Israel en juicio delante de Yahvé. Entonces es como que en presencia estaban esos testigos inquebrantables, como nombra aquí, como son los montes, los collados, los fuertes cimientos de la tierra. Y en presencia de esos testigos el tribunal entra en orden. Y aquí va hablando Dios al pueblo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. La respuesta a esto es que Dios había hecho bien y se había pasado haciendo el bien. Sin embargo, la respuesta del pueblo fue el rechazo y la rebelión. El Señor continúa hablando. Yo te saqué de Egipto, te rescaté de la esclavitud. Mandé delante de ti a Moisés, a Aarón y María. Para quien no sepa quiénes son ellos tres, podéis conocer más sobre ellos en el libro de Éxodo. A partir de este libro se habla en numerosas ocasiones sobre todo de Moisés y de la gran importancia que tuvo junto con sus hermanos, que son Aarón y María, en la historia del pueblo de Israel. Tras esto, Dios les recuerda también la historia de Balac y Balaán, que esto es una historia donde uno de ellos pedía que se maldijese al pueblo de Israel, pero cuando el adivino intentaba maldecir al pueblo de Israel, no podía. Cuanto más les maldecía, más bendecidos eran aún. Pero si imagínate, le mandaba una maldición al pueblo de Israel, al pueblo de Israel le llevaban 7 bendiciones, por hacer un ejemplo así. Luego responde el pueblo con esta pregunta. ¿Con qué me presentaré ante Yahvé y me inclinaré ante el Dios de lo alto? Cuando lo leí lo entendí como que ¿con qué me iba a presentar delante de Dios si realmente qué le puedo ofrecer a Dios si Él es el creador de todo lo de aquí? Pero según el estudio he visto que esto se refiere a que el pueblo de Israel pensaba y decía que Dios quería tanto que entonces a ver qué más quería que hiciese, que ellos hiciesen por Dios. Como diciendo, bueno, va, ¿y qué más nos pides? Como que era imposible de hacer todo lo que Dios les pedía. A lo que el Señor les contesta, se te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé quiere de ti. Tan solo respetar el derecho, amar la lealtad y proceder humildemente con tu Dios. Estas 3 cosas que el Señor era lo que Yahvé quería de ellos. La primera, respetar el derecho, se vio y se abordó en el libro del profeta Amós. Luego,
Amar la lealtad se vio en Oseas y por último, la humildad se vio en Isaías. Entonces no era un misterio lo que Dios quería de ellos. Ellos sí que sabían lo que Dios quería de ellos. La cosa difícil era ponerlo en práctica y querer hacerlo, porque sobre todo era algo con la libertad del ser humano, de yo sé esto, entonces sí, lo puedo hacer, pero también no lo puedo hacer. Así que elijo porque tengo libertad y cada uno eligió con total libertad. Así que bien, una de las cosas que puntualiza el estudio es que la verdadera humildad es pensar correctamente de ti mismo. Ser humilde te hará seguro y feliz. Esto es lo que decía. Y se refiere a que una vez te conoces a ti mismo, con tus virtudes y tus defectos, sabes cómo eres. Y a raíz de ahí eres más feliz porque te estás conociendo y a medida que te vas conociendo, vas viendo aquellas cosas de ti que puedes mejorar, aquellas cosas que tal vez no estás haciendo de la mejor manera y sobre todo ser sincero contigo mismo de soy así, me conozco y no puedo ir, por ejemplo, de superior a los demás sabiendo que yo tengo todo esto. Por último, el capítulo 7 es muy bonito, diría que de los más bonitos de este libro, y está el profeta confesando el pecado del pueblo y reconociendo ese pecado. Esto sin dejar de lado todas las consecuencias que trajo este pecado, porque una de ellas fue que las relaciones fueron desmoronadas, ya nadie se podía fiar de nadie, algo que, como todo, Dios usa todo para bien, aun incluso aquello que el hombre elige para el mal de los demás y toda esta desconfianza que se estaba generando, pues Dios usó esto como algo bueno para que también podamos aprender a confiar en Dios, de que tal vez todo el mundo nos pueda fallar, pero Dios es el único que nunca nos va a fallar. Os quiero compartir algo, y es que la primera vez que fui a dar testimonio delante de gente joven y mi primera vez delante de tanta gente, sin tener que contarlo por aquí, por una red social o con una cámara delante, en el viaje de camino hacia el lugar entré en un servicio y en la puerta grandísimo ponía: cuando todos te fallen, confía en Dios, Él nunca te fallará. Tremendo. Bueno, pues cosas que estaban sucediendo es lo siguiente: porque el hijo deshonra al padre, la hija se alza contra su madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual son los de su casa. Esto también está relacionado con el Nuevo Testamento, con Mateo capítulo 10. Pero yo aguardo en Yahvé, espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Sí que es verdad que el pueblo de Dios conocía su estado pecaminoso, pero también conocía la grandeza de la redención de Dios. Si Dios proclamaba esta serie de juicios sin dejarse de lado que después de estos juicios vendría la restauración y que Él cumpliría su promesa. No te alegres por mí, enemiga mía, pues aunque caí me levantaré, y aunque estoy postrada en tinieblas, Yahvé es mi luz. Me sacará a la luz y yo contemplaré su salvación. Esto también lo podemos tomar para cualquier situación de la vida diaria, de no alegrarnos por las desgracias de nadie, por mucho daño que nos haya hecho ese alguien. Tenemos que ser respetuosos e incluso cuando nos cueste intentar nunca alegrarnos por algo, porque luego podemos vernos en la misma situación o peor, que en la Biblia hemos visto algunos ejemplos y en la vida real también de personas que se alegraban del mal de otras y luego a ellos les llegaba multiplicado. Entonces, en lugar de pensar mal o alegrarnos, dejarlo en manos de Dios, decirle: Señor, a mí me está costando mucho no quejarme de esto o actuar de forma diferente, entonces te entrego esta situación en tus manos porque tú mejor que nadie sabes cómo gestionarla. Otra de las cosas que habla aquí es de un oráculo de restauración y de una oración contra las naciones, en la que se muestra
el cuidado de Dios, la relación restaurada del pueblo de Dios con Dios. Y también están diciendo que las naciones verán el poder y el amor de Dios en acción, no solo de palabra, no solo transmitido por la boca de los profetas, sino que también verán cómo esa palabra se pone en práctica. Por último, el final de este libro es que es precioso, es una llamada al perdón de Dios, donde Miqueas aquí glorifica a Dios de tan gran perdón. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone el pecado y absuelva al resto de su heredad? No mantendrá para siempre su cólera, pues ama la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destruirá nuestras culpas y arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados. Y mantendrás tu fidelidad a Jacob y tu amor a Abraham, como juraste a nuestros antepasados, desde los días de antaño. Aquí empieza con un juego de palabras, con ¿qué Dios hay como tú? Un juego con el nombre de Miqueas, que el nombre de Miqueas significa ¿quién como Yahvé? Entonces habla de esa infinita misericordia de Dios, de algo que nos puede llevar a esa reflexión, a hacernos la pregunta de si Dios me ha perdonado esto tan fuerte, tan gordo, ¿cómo no voy a perdonar a esta persona? ¿Cómo no voy a perdonar a esta persona que me ha herido, que me ha hecho daño, cuando en mi caso he hecho mucho más daño a otras personas que sí me han perdonado, o al mismo Dios, cuando Él es el primero que me perdona y me ama tal y como soy? Él ama la misericordia, lo está diciendo aquí, y Él también se compadece de nosotros, diciendo que arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados. El amor siempre vence, nunca lo olvidemos, y el amor es fiel. Dios mantendrá siempre esa fidelidad. Lo hizo desde el principio y lo hará hasta el final y más allá, desde siempre y para siempre. Con esto concluimos el libro de Miqueas. Muchísimas gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente episodio, donde comentaré aquellas lecciones que he aprendido o algunas curiosidades que me he ido dando cuenta a lo largo de este libro, en ese capítulo de conclusión. Muchísimas gracias. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.